Afirman que la fortuna puede adquirirlo todo, pero cuando el vástago de un magnate nació sin poder escuchar ni una sola palabra, ni toda su riqueza pudo devolverle el silencio del alma. Hasta que un día la nueva empleada hizo algo que nadie se atrevía. Y en segundos ocurrió lo imposible. Y antes de continuar, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás contemplando esta historia? Dentro de la mansión Herrera, en el barrio barcelonés de Pedralbes, la luz dorada de una mañana de otoño se filtraba por los ventanales altos y caía sobre el mármol blanco del suelo. El único sonido era el tic-tac del reloj antiguo, marcando una rutina sin alma. En el extremo de la mesa del comedor, Ricardo Herrera leía el periódico sin levantar la vista. Frente a él, su hijo Mateo, de 10 años, jugaba con el pan sin probar bocado. Nadie hablaba, ni siquiera el saludo de cada día parecía tener cabida en aquella casa donde el silencio pesaba más que el aire. Señor Ramírez, el mayordomo de cabello gris entró con pasos medidos. Señor, hay una joven esperando en la entrada, dijo con respeto bajando la voz. Ricardo asintió sin apartar los ojos del periódico y el hombre desapareció con la misma discreción. En el vestíbulo, Elena Campos apretaba los dedos alrededor de un bolso gastado. Había llegado desde Valencia al amanecer con la esperanza de conseguir trabajo y enviar dinero a su madre enferma. Cuando el señor Ramírez le hizo una seña, respiró hondo, se alisó el cabello y cruzó la puerta. La casa era imponente y fría. Cada cuadro, cada lámpara parecía observarla en silencio. Buenos días, señor, saludó con un hilo de voz. Ricardo levantó la mirada un segundo. Sus ojos el color del acero reflejaban cansancio y distancia. El señor Ramírez le explicará sus tareas, dijo con tono seco antes de volver al periódico. Elena bajó la cabeza mientras el mayordomo la guiaba hacia las habitaciones del servicio. Una mirada la siguió desde la escalera. Mateo, con su pijama azul, la observaba sin moverse. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían algo que Elena reconoció de inmediato. Soledad. Ella sonrió con dulzura y levantó la mano en un pequeño saludo. El niño dudó unos segundos antes de devolverle el gesto. Fue solo un movimiento leve, casi invisible. Pero en ese instante algo cambió. Un hilo invisible unió a la mujer que buscaba una oportunidad y al niño que nunca había escuchado el sonido de un hola. Más tarde, mientras ordenaba los cubiertos de plata en la cocina, Elena escuchó las campanas lejanas de la Sagrada Familia. Afuera, la tarde caía sobre los tejados de Barcelona. La cocinera, una mujer robusta y callada, le sirvió un plato de sopa sin mirarla. Nadie hablaba mucho en aquella casa. Parecía una norma no escrita. Elena comió despacio, observando las sombras que se movían en la pared, y pensó en su madre, en Valencia, en el olor del pan recién hecho los domingos. Sentía nostalgia, pero también una extraña paz. Antes de dormir, subió las escaleras hacia el piso superior para dejar una bandeja. Al pasar frente a la habitación del niño, vio una luz encendida. Se asomó con cuidado. Mateo estaba junto a la ventana mirando la luna con las manos apoyadas en el cristal. No podía escuchar el viento, pero parecía entenderlo. Elena sonrió. En voz baja susurró casi para sí misma: ojalá alguien te escuche algún día, pequeño. Apagó el pasillo y mientras el silencio volvía a envolver la casa, sintió que algo dentro de ella se había movido. Aquí alguien necesita que lo escuchen. Mateo no podía escuchar las palabras, pero cada vez que Elena estaba cerca, algo dentro de él se agitaba. A la mañana siguiente, ella se levantó antes del amanecer. La casa aún dormía envuelta en un silencio casi sagrado. Afuera, el jardín respiraba el rocío. Las rosas aún cerradas parecían esperar la primera luz. Elena tomó un cubo y un trapo, decidida a comenzar bien su primer día de trabajo. Mientras limpiaba los ventanales del salón, notó un reflejo pequeño en el cristal. Del otro lado, Mateo la observaba. Tenía en las manos un cochecito rojo y lo movía lentamente por el borde de la mesa. Elena sonrió, levantó el trapo y lo agitó como si saludara. El niño titubeó y luego imitó el gesto.
Fue apenas un instante, pero bastó para llenar la sala de una ternura silenciosa. Durante el desayuno, el señor Ramírez la llamó aparte. Señorita Campos, recuerde mantener distancia con el niño. El señor Herrera no desea que el personal interfiera, le advirtió con una voz seca. Elena bajó la cabeza obediente, pero en su interior algo se reveló. No entendía cómo alguien podía vivir rodeado de tanto lujo y al mismo tiempo de tanta tristeza. Esa tarde salió al jardín trasero para limpiar las jardineras. Allí encontró a Mateo sentado en el suelo mirando cómo el viento movía las hojas. Se acercó despacio con una flor entre las manos. ¿Te gusta?, preguntó, aunque sabía que él no podía escucharla. El niño la miró con curiosidad. Elena señaló su pecho, luego el corazón y repitió el gesto marcando un ritmo suave. Él la imitó. Entonces ella le tomó la mano y la colocó sobre su propio pecho. ¿Lo sientes?, susurró. Mateo asintió, sorprendido por el golpeteo rítmico bajo su palma. Elena sonrió. Así suena la vida, dijo en voz baja. El niño no escuchó las palabras, pero entendió el mensaje. Por primera vez soltó una pequeña risa muda, un sonido que nadie escuchó, pero que Elena sintió en el alma. A partir de ese día comenzó un pequeño ritual entre ellos. Cada mañana, cuando Elena limpiaba las ventanas, Mateo se acercaba para verla reflejada en el vidrio. Ella trazaba figuras con el trapo húmedo, un sol, una mariposa, un corazón. Y el niño respondía moviendo los labios o haciendo pequeños gestos con las manos. Fue así como, sin darse cuenta, empezaron a inventar un lenguaje propio, hecho de miradas, dibujos y sonrisas. Por las noches, Elena guardaba en su delantal pequeñas sorpresas, un trozo de chocolate, un papel doblado con forma de pájaro, una nota con un dibujo. Al principio, Mateo solo los observaba sin tocarlos, pero una mañana, al pasar por las escaleras, Elena vio que el papel había sido colocado junto a sus juguetes, como si el niño quisiera decirle gracias. Días después, mientras ella pasaba el plumero por la biblioteca, escuchó pasos lentos detrás de ella. Era el señor Ramírez con el ceño fruncido. Se lo advertí, murmuró. No le dé falsas esperanzas al niño. El señor no tolera esas distracciones. Elena se giró firme, pero serena. No es una distracción, señor Ramírez. Es solo un niño que necesita afecto. El hombre la observó un momento y se marchó sin responder. Esa tarde el cielo se cubrió de nubes. Antes de retirarse, Elena encontró un papel sobre la barandilla de la escalera. Estaba doblado torpemente, pero al abrirlo vio un dibujo hecho con lápiz, una mano abierta y dentro un corazón pequeño. Debajo, con letras torcidas se leía, el sonido que no escucho, pero siento. Elena se llevó una mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas suaves de esperanza. Había logrado lo que nadie en esa casa, que un niño sordo volviera a sentir que el mundo tenía vida. Aquella noche, mientras apagaba las luces de la cocina, escuchó un leve ruido detrás de ella. Se giró y vio a Mateo en la puerta con el rostro pálido y las manos sobre el oído derecho. El niño la miró con los labios temblorosos y movió las manos para decirle algo. Elena comprendió el gesto. ¿Dolor? Se acercó rápidamente. ¿Te duele?, preguntó arrodillándose frente a él. Mateo asintió apretando los ojos. Elena lo abrazó con ternura, sin saber qué hacer. Afuera, comenzó a llover con suavidad, como si el cielo también sintiera aquella angustia. Cuando el niño se fue a su habitación, Elena quedó sola mirando por la ventana las gotas que caían sobre el cristal. Sabía que algo andaba mal y también sabía que si nadie hacía nada, el silencio de esa casa se volvería aún más profundo. Las lluvias de la noche anterior habían dejado un olor fresco en el aire. Cuando Elena entró al salón, encontró a Mateo sentado en el sofá con una manta sobre los hombros y los ojos semicerrados. El niño parecía cansado. Se acercó despacio, temerosa de que Ricardo apareciera en cualquier momento. ¿Te duele todavía?, preguntó, aunque sabía que no podía escucharla. El niño levantó la mirada,
tocó su oído derecho y luego hizo un gesto con la mano como dibujando un círculo en el aire. Elena interpretó que el dolor seguía ahí. Le acarició el cabello, pero en ese instante una voz retumbó desde la escalera. «¿Qué hace usted?», preguntó Ricardo Herrera, su tono cortante como un golpe de hielo. Elena se levantó de inmediato. «El niño no se sentía bien, señor, solo estaba». «No le pedí explicaciones», interrumpió él. «El señor Ramírez se encargará. Vuelva a sus tareas». El silencio se volvió más denso que nunca. Mateo observó la escena con los labios temblorosos mientras su padre se inclinaba para tomarlo del brazo. Elena dio un paso atrás con el corazón latiendo con fuerza. Por un instante pensó que Ricardo lo miraba con algo más que severidad. Culpa. Esa noche, cuando la casa quedó en penumbra, Elena no pudo dormir. Había algo en la mirada del hombre que no lograba descifrar. Buscó aire fresco en el jardín y allí vio a través de una ventana iluminada a Ricardo de pie frente a un viejo piano. Sus dedos no tocaban las teclas, solo observaba el instrumento como quien mira un recuerdo. Sobre el piano había una fotografía, una mujer de cabello castaño abrazando a un bebé. Elena entendió entonces que detrás de su dureza había una herida. Al día siguiente aprovechó un momento para hablar con el señor Ramírez mientras preparaba el café. «¿Siempre ha sido así con el niño?», preguntó en voz baja. El mayordomo suspiró. «Desde que la señora Herrera murió, el señor no volvió a ser el mismo. Mateo perdió el oído en aquel accidente. Él se culpa». Elena se quedó inmóvil. Todo encajaba. El silencio, la distancia, el miedo. Esa tarde, cuando Mateo se quedó dormido en el sofá, Elena se acercó con una libreta y un lápiz. Dibujó una oreja con un corazón al lado. Luego escribió: «¿Acaso no necesitas escuchar para sentir que alguien te ama?». Dejó el papel sobre la mesa y se retiró sin hacer ruido. Pero desde el pasillo vio a Ricardo entrar al salón. El hombre se detuvo frente al dibujo, lo tomó entre los dedos y se quedó largo rato observándolo. Por primera vez, sus hombros parecieron ceder bajo el peso de algo invisible. Horas después, mientras Elena se preparaba para dormir, alguien llamó suavemente a la puerta de su habitación. Al abrir vio al propio Ricardo. «El médico vendrá mañana. Gracias por cuidar de él», dijo sin mirarla directamente. Elena solo asintió con respeto. Aquella noche Elena escribió en su cuaderno: «A veces el amor entra por los ojos, no por los oídos». Y mientras apagaba la lámpara, una duda la atravesó: ¿estaría cambiando solo el niño o también su padre? El amanecer llegó con una claridad distinta. Los primeros rayos de sol atravesaban las cortinas del salón y pintaban el suelo de reflejos dorados. Desde el día en que el médico visitó a Mateo, la casa Herrera ya no era la misma. El niño sonreía más, Ricardo hablaba un poco y hasta el silencio parecía tener un sonido diferente, más cálido, más humano. Aún así, la culpa seguía siendo una sombra persistente en el corazón de Ricardo. Por las noches lo despertaban los ecos de aquel accidente, el grito de su esposa Adriana, la sirena de la ambulancia y el silencio eterno que quedó después. Se había prometido no volver a tocar el piano porque cada nota era una herida, pero esa promesa empezaba a resquebrajarse. Una tarde, Elena estaba en el jardín regando los rosales. Tarareaba una vieja canción que solía escuchar en su pueblo de Valencia, una melodía sencilla que hablaba de esperanza. Su voz era baja, dulce, casi un suspiro. Mateo se acercó curioso, observando el movimiento del agua que caía sobre las flores. Ella se agachó a su altura, le ofreció la regadera y dijo: «¿Quieres probar?». El niño la tomó con timidez. Sus manos pequeñas temblaban, pero cuando el agua comenzó a caer, una sonrisa se dibujó en su rostro. Desde la terraza, Ricardo los miraba. Aquella escena lo conmovió profundamente. La canción que Elena tarareaba, la conocía. Adriana solía cantarla cuando Mateo era bebé. Una punzada de nostalgia lo atravesó. Bajó la vista, incapaz de sostener el recuerdo, pero algo dentro de él empezó a romperse con dulzura. Esa noche, después de cenar, el eco de la melodía aún flotaba en su mente.
Caminó hasta el salón principal, donde el viejo piano descansaba bajo una sábana blanca. La tocó con la punta de los dedos. El polvo se elevó como un pequeño fantasma. Quitó la tela, se sentó y apoyó lentamente las manos sobre las teclas. El sonido fue torpe, débil, pero vivo. Tocó un acorde, luego otro. Sin darse cuenta, comenzó a reconstruir la melodía de Elena, aquella que Adriana había dejado grabada en su memoria. Cada nota era una lágrima, cada pausa, un perdón. Desde el pasillo, Elena se detuvo sosteniendo una bandeja. No podía creer lo que oía. La música llenaba la casa como una plegaria. Se acercó despacio y vio a Mateo de pie junto al piano, observando a su padre con los ojos muy abiertos. El niño no escuchaba las notas, pero podía sentirlas. Se acercó y apoyó la mano sobre la madera, justo donde las vibraciones temblaban. Ricardo levantó la vista y lo vio. Por un momento, el miedo lo paralizó, miedo a revivir, a sentir, a fallar de nuevo. Pero Mateo sonrió. Luego señaló su propio pecho, después el de su padre, y movió los labios lentamente. Ricardo entendió. ¿Lo sientes, hijo?, preguntó con voz temblorosa. El niño asintió. En ese instante el hombre no pudo contenerse. Las lágrimas que había guardado durante años brotaron con fuerza. Tocó otra nota y otra hasta que la música se convirtió en llanto y alivio. Elena, desde la puerta, también lloraba. Aquella melodía imperfecta y verdadera era la prueba de que el silencio podía curar. Al terminar, el salón quedó envuelto en una paz nueva. Mateo se acurrucó junto a su padre, apoyando la cabeza en su hombro. Ricardo lo abrazó con una ternura que nunca antes se había permitido. «Perdóname, hijo», susurró. «Perdóname por no haberte sabido escuchar». Mateo lo miró, tocó su rostro y sonrió. No hacían falta palabras. Más tarde, Elena dejó sobre el piano una nota escrita con su letra sencilla: donde hay amor siempre hay música, aunque nadie la escuche. Cuando Ricardo la leyó, sintió que algo dentro de él se abría definitivamente. El aire olía a tierra húmeda y a comienzos. Miró el piano, el jardín, el pasillo. Todo tenía otro color. Sin embargo, mientras guardaba las partituras en el cajón, un sobre cayó al suelo. Era antiguo, amarillento, con el sello intacto de su esposa. La letra escrita a mano. Lo levantó intrigado, sin imaginar que dentro de ese sobre se escondía la última verdad que le faltaba por escuchar. Y así, justo cuando el silencio había aprendido a cantar, el pasado volvió a tocar la puerta. La mañana amaneció gris sobre Barcelona. Una bruma suave cubría los jardines de la mansión Herrera y el canto lejano de una campana parecía traer recuerdos olvidados. Elena preparaba el desayuno cuando el señor Ramírez entró con un sobre en la mano. Su rostro, habitualmente sereno, tenía una sombra de duda. «Esto llegó esta mañana, señorita», dijo extendiéndole el sobresellado con cera antigua. «Para el señor Herrera, pero lleva el nombre de su difunta esposa». Elena lo miró sorprendida. El sello tenía una inicial, A. «Adriana», susurró. El mayordomo asintió con gravedad. «Debe entregárselo usted. Él confía más en sus manos que en las mías últimamente». Elena dudó un momento, pero finalmente subió las escaleras hacia el despacho de Ricardo. Lo encontró de pie junto a la ventana, mirando el cielo encapotado. Su semblante había cambiado desde aquel día del piano, más humano, más cansado, pero también más vivo. «Señor, esto llegó esta mañana». Ricardo tomó el sobre. Su pulso tembló al ver la letra. Era inconfundible. «No puede ser», murmuró. «Adriana murió hace años». Rasgó el sello con cuidado. Dentro había una carta amarillenta escrita con tinta azul. La voz de Adriana pareció surgir entre las líneas. «Ricardo, si algún día lees esto, significa que no pudimos despedirnos. No culpes a nadie, ni a ti, ni al destino. Si Mateo pierde el sonido del mundo, enséñale a escuchar con el alma. Y si tú pierdes el valor de vivir, busca la música donde todo calla. Allí te encontrarás a ti mismo».
El papel tembló entre sus dedos. Elena lo observaba desde el umbral sin atreverse a interrumpir. Ricardo cerró los ojos, respiró hondo y se dejó caer en el sillón. Las lágrimas por fin corrieron libres. Todo este tiempo la culpa me cegó, susurró. Y ella ya me había perdonado. Elena dio un paso adelante. A veces, señor, el perdón llega cuando uno está preparado para escucharlo. El hombre levantó la mirada. Por primera vez la observó con verdadera gratitud, no como a una empleada, sino como a alguien que había traído luz a su casa. Esa tarde, Mateo jugaba en el jardín recogiendo hojas caídas. Ricardo salió con la carta aún en el bolsillo, se arrodilló junto a su hijo y le mostró el sobre. «Es de mamá», le dijo despacio, pronunciando cada palabra para que el niño leyera sus labios. Mateo tocó el papel con delicadeza, como si temiera romperlo. Luego señaló el cielo y sonrió. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Lo abrazó con fuerza y por primera vez en años se permitió decir en voz alta aquello que había callado demasiado tiempo. «Te amo, hijo mío». Elena, que los observaba desde la distancia, no pudo evitar que las lágrimas le llenaran los ojos. El sol rompió por fin la niebla, bañando el jardín con una luz tibia. Todo parecía empezar de nuevo. Más tarde, Ricardo bajó al piano, colocó la carta de Adriana sobre la tapa y empezó a tocar una melodía nueva, improvisada, pero llena de sentido. Elena entró en silencio con una taza de té. Él levantó la vista. «Gracias por quedarse», dijo suavemente. «Esta casa estaba muerta antes de usted». «No, señor», respondió ella con una sonrisa tranquila. «Solo estaba esperando volver a escuchar». Mateo, sentado en el suelo, movía los dedos sobre el aire siguiendo el ritmo invisible. Era como si de algún modo escuchara la música. Cuando la última nota se apagó, Ricardo guardó la carta en el cajón del piano junto a una foto de Adriana y Mateo de bebé. «Ella siempre supo lo que necesitábamos», dijo con voz baja. Elena sintió. «El amor nunca muere, señor. Solo cambia de forma». El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas como si alguien invisible pasara a decir adiós. Y en ese instante los tres comprendieron que el silencio ya no era una carga, sino una melodía que los unía. Pero aún quedaba un paso más. Ricardo había recuperado el corazón de su hijo, pero no el suyo propio del todo. Y el destino, como siempre, tenía preparada una última prueba. El invierno se acercaba y con él una calma extraña cubría la mansión Herrera. Las luces navideñas ya empezaban a brillar en las calles de Barcelona, pero dentro de aquella casa la verdadera celebración estaba ocurriendo de otro modo, silenciosa, íntima. Entre tres almas que habían aprendido a escuchar sin palabras. Una mañana, Elena preparaba galletas con Mateo en la cocina. El niño había mejorado notablemente. Sus gestos eran más expresivos y sus ojos brillaban con una alegría nueva. Con harina en las mejillas le mostró un dibujo. Era un retrato, ella, él y Ricardo, de pie junto al piano. En el centro había un pequeño corazón rojo. «¿Es nuestra familia?», preguntó ella con la voz temblorosa. Mateo asintió riendo en silencio. Ricardo apareció en el marco de la puerta observándolos. No dijo nada, solo se acercó. Puso una mano sobre el hombro de Elena y otra sobre la cabeza de su hijo. Aquella imagen tan sencilla contenía todo lo que había perdido y todo lo que había recuperado. Pero la paz no llegó sin una última herida. Esa tarde, el señor Ramírez entró con un sobre de la empresa. La junta directiva exigía su regreso inmediato. El negocio familiar, abandonado durante meses, estaba al borde del colapso. «Señor Herrera», dijo el mayordomo con tono serio. «Barcelona no esperará». Ricardo guardó silencio. Sabía que debía irse, pero temía volver a ser el hombre que había sido, frío, ausente, prisionero del trabajo. Esa noche, mientras la casa dormía, bajó al salón y se sentó frente al piano. La carta de Adriana aún estaba allí. La leyó una vez más con las manos temblorosas. Si algún día sientes que pierdes el rumbo, escucha el sonido de volver a vivir. Elena lo encontró así,
con la mirada perdida y el alma abierta. ¿Se irá?, preguntó con suavidad. Ricardo levantó la vista. Tengo que hacerlo, pero esta vez no quiero ir solo. Ella parpadeó confundida. ¿Qué dice, señor? Quiero que vengan conmigo. Tú y Mateo. Elena se quedó sin palabras. Yo no pertenezco a su mundo. Él negó con la cabeza. Mi mundo era el silencio, Elena. El tuyo lo llenó de vida. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Luego, desde el piso superior, un ruido suave, el piano sonando débilmente. Subieron corriendo. Mateo estaba allí, sentado en el banquillo, presionando una tecla tras otra. No salía sonido alguno, pero él sonreía moviendo los labios como si cantara. Ricardo cayó de rodillas frente a él. ¿Qué haces, hijo? El niño escribió en un cuaderno, estoy escuchando. Por dentro. El padre lo abrazó con fuerza, llorando en silencio. Elena se unió a ellos y por primera vez la casa resonó con algo que no eran notas ni palabras, era el eco del amor. Los días siguientes fueron distintos. Ricardo volvió a su empresa, pero esta vez con Mateo a su lado, dibujando en su oficina mientras él trabajaba. Elena se convirtió en el corazón del hogar y la mansión, antes fría, se llenó de risas y olor a pan recién hecho. Un domingo, mientras paseaban por el parque de la Ciudadela, Mateo se detuvo frente a un músico callejero. El hombre tocaba un violín. Las cuerdas vibraban en el aire invernal. Ricardo observó a su hijo. El niño cerró los ojos, extendió una mano y sonrió. Elena lo miró con ternura. ¿Lo sientes?, preguntó. Mateo asintió. Sí. El sonido de volver a vivir. Ricardo la tomó de la mano sin decir nada. Caminaban los tres envueltos en la luz del atardecer barcelonés, mientras el violín seguía tocando una melodía que no necesitaba palabras. A lo lejos, en la mente de Ricardo, la voz de Adriana se desvanecía como una caricia, ahora sí, ya has vuelto a casa. Y en aquel instante, entre la música, el viento y las risas de su hijo, comprendió que la vida, aunque a veces se apague, siempre encuentra la forma de volver a sonar. El sonido del violín en el parque de la Ciudadela se fue desvaneciendo, pero en el corazón de quienes escucharon aquella historia, la de un padre que aprendió a escuchar de nuevo a través del silencio de su hijo, quedó una melodía imposible de olvidar. A veces la vida nos obliga a detenernos, a cerrar los oídos del cuerpo para abrirlos del alma. Ricardo, Mateo y Elena descubrieron que no hacen falta palabras para volver a empezar, solo valor para mirar atrás y ternura para seguir adelante. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, dime, ¿te ha conmovido esta historia? Si es así, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que podríamos mejorarla, déjanos un 0 y cuéntanos qué parte te tocó más. Dale like a este video si crees que alguien necesita escuchar este mensaje hoy. Compártelo con esa persona que hace tiempo no escuchas, con quien quedó una palabra sin decir o un abrazo sin dar. Suscríbete al canal para más historias que tocan el alma y activa la campanita para no perderte ninguna. En este relato, cada nota, cada gesto y cada silencio nos recuerdan que el amor verdadero no necesita ruido para existir. A veces el perdón llega en forma de caricia, de sonrisa o de una simple mirada que nos dice, ya basta de culpas. Vive. Porque el tiempo puede desgastar muchas cosas, pero nunca borra la huella de quienes supieron amar. Al final, la familia no siempre es la que tenemos, sino la que somos capaces de construir. Y cuando dejamos que el corazón guíe nuestros pasos, siempre hay esperanza, incluso en los lugares donde reinó el silencio. Tal vez esta historia te haga pensar en alguien a quien hace tiempo no escuchas, en una palabra que quedó sin decir o en un abrazo que nunca diste. Tómate un momento para recordarlo. La vida, como la música, se compone de pausas y a veces en esas pausas se esconde la belleza más pura. Si esta historia ha tocado tu alma, compártela con alguien que necesite volver a creer en el poder de la bondad. Porque después de todo, el sonido de volver a vivir empieza con un solo gesto, escuchar con el corazón.